que tengan un hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Arismun. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre eterno. Padre amado, te rogamos, te suplicamos que no dejes de enviarnos nueva luz sobre tu palabra y que tampoco olvidemos toda esa nueva luz que hemos venido recibiendo, que esa luz permanezca en nosotros y que sea recibida en nuestro corazón, no solamente en nuestro intelecto, que de verdad transforme nuestra vida y que haga en nosotros un nuevo ser humano que acepta tu verdad y que cambia su modo de comportamiento para darte ahora la gloria y la honra solo a ti. Padre amado, que tu luz infinita siga irradiando nuestros rostros y que siga llenándonos de ese entendimiento y sabiduría que nos has dado. Pero también te pedimos perdón porque nuestra fe es débil y desde ahora nuestra fe crecerá sabiendo que tú nunca abandonas a aquellos que te aman y los que te aman son los que guardan tus mandamientos. En nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, este es un tremendo video. Es un video de locos. Sin embargo, en este video seguimos estudiando el capítulo 11 de Daniel para obtener más entendimiento de las profecías que Dios nos ha dejado, que nos dan luz sobre los eventos finales y que son como una lámpara a nuestros pies, de forma tal que sabemos muy bien qué es lo que viene para el mundo, aunque a veces pareciera que todo sigue igual. Es algo que debemos aprender a manejar, no para desesperarnos, no para tomar decisiones enloquecidas y apresuradas, y tampoco para olvidarnos de lo que está por ocurrir en este mundo. Entonces, en este video vamos a retomar el video que ya hicimos sobre el capítulo 11 de Daniel, en donde estuvimos analizando versículo tras versículo y explicando un capítulo de Daniel que había permanecido en la oscuridad, muy poco predicado. Por supuesto que la Iglesia Católica no quiere saber nada del libro de Daniel ni del libro del Apocalipsis, y la Iglesia Evangélica, que de alguna manera trata de balbucear profecías enloquecidas, sacando fuera de contexto versículos del Apocalipsis, es así que tampoco habla del libro de Daniel. Sin embargo, la Iglesia Adventista es la que más ha tratado de dar luz sobre el libro de Daniel, pero en lo que tiene que ver con el capítulo 11, pues es un capítulo que esta iglesia tampoco ha predicado lo suficiente. Así que esta es una nueva luz que recibimos sobre capítulos de la Biblia que no eran para nada explicados ni enseñados al pueblo santo de Dios, quien ahora es un pueblo entendido y por eso debe entender estas profecías. Y por eso, hermanos, de nuevo repasamos, inclusive desde el versículo 1 al 2, cuando el profeta Daniel empieza a recibir esta profecía. Leamos: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Aquí el ángel Gabriel le revela al profeta Daniel los eventos futuros en la geopolítica mundial. ¡Wow, hermanos! Todos a veces queremos prender el noticiero para que los masones noticiosos nos expliquen los eventos de la geopolítica mundial y plop, por supuesto que el mundo está totalmente desentendido de los verdaderos imperios que juegan un papel protagónico en la geopolítica mundial, pero ahora nosotros sí los conocemos porque están aquí en este capítulo 11 de Daniel y nosotros sabemos
¿Quiénes son esos imperios que desatarán el fin del mundo? Y ya los empezamos a ver moviéndose, pero ocultamente, cuidadosamente y sigilosamente. Tremendo, hermanos. Entonces, el ángel Gabriel está para eso, para darle luz al pueblo santo de Dios, para que entienda qué es lo que está por ocurrir en la geopolítica global. En este caso, en el primer año del rey Darío, el ángel le dice al profeta Daniel que vendrán otros 3 reyes y que el cuarto se hará más rico que todos ellos. Recordemos que esos 3 reyes fueron Cambises, Esmerdis y el tercero fue Darío Gistapes o Darío I. Y el cuarto fue Xerxes, el cual en efecto, dicen los historiadores, que se hizo más rico que todos y que por eso pues se le dio por atacar a Grecia. Leamos en el versículo 3 al 4. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Este rey valiente que se levanta con gran poder es indudablemente Alejandro Magno, el rey del imperio griego. Sin embargo, históricamente ya se sabe que su reino fue quebrantado cuando Alejandro Magno apenas tenía 33 años, en medio de una borrachera y una orgipiñata bailable. El pobre hombre, producto de su lujuria y lascivia, cayó desparramado en el suelo como un burro viejo y estaba muerto. Entonces, en ese momento, su reino es repartido a los 4 vientos. ¿Para qué se esforzó tanto el hombre? Y resulta que esos 4 vientos simbolizan a 4 generales que eran amigos de Alejandro Magno, que se repartieron su reino, el reino de Grecia, en 4 partes, un pedazo para cada uno. El primero fue el general Casandro, que tomó la zona de Grecia y Macedonia. El segundo fue el general Ptolomeo, que tomó la zona de Egipto. El tercero fue el general Seleuco, que tomó la zona de Siria y Asia Oriental. Y el cuarto fue el general Lisímaco, que tomó la zona de Asia Menor y Tracia. Entonces, en el versículo 4 se nos confirma que el pobre Alejandro Magno se dedicó a la vagabundería a tal punto que ni siquiera sus descendientes pues heredaron todo ese gran imperio que había forjado Alejandro Magno. Y por eso se dice que su reino fue quebrantado y que no fue dado a sus descendientes, sino que lo tomaron sus amigos, los generales que gobernaban con Alejandro Magno, como en efecto ocurrió. Los hijos de Alejandro Magno no recibieron nada, porque la norma es que cuando un rey muere, sus hijos heredan el imperio. Esto inclusive ocurre hoy en día, aún en nuestras supuestas modernas democracias, pero así no le ocurrió a Alejandro Magno. Sigamos leyendo en el versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Entonces, por primera vez vemos en la palabra el término rey del sur, y ahora se nos revela cómo se van haciendo más poderosos esos 4 generales, también llamados príncipes, que se han repartido el reino de Grecia en 4 divisiones, es decir, que tomaron los 4 puntos cardinales en el mapa y a un rey o príncipe le dieron un punto cardinal. En este caso, el rey Casandro, que dominaba sobre Grecia y Macedonia, es el occidente. El rey o general Seleuco, que dominaba sobre Siria y Asia Oriental, es el norte. El rey Lisímaco, que dominaba sobre Asia Menor y Tracia, que es hoy en día Turquía, es el oriente. Y Ptolomeo, que reinaba sobre Egipto, es el sur. Entonces el rey del sur es el rey Ptolomeo. Y por eso los puntos cardinales pues nos revelan fácilmente quién es el rey del norte y quién es el rey del sur.
Bueno, el rey del sur está muchísimo más claro, porque el sur de Jerusalén es Egipto. Entonces el rey del sur evidentemente es el general Ptolomeo. El rey del norte está un poquito más confuso, porque el norte de Jerusalén es Siria. Y resulta que Siria es una nación que fue conquistada muchas veces por diferentes poderes. En dicho caso, cada vez que un poder o un imperio conquistaba Siria, entonces ese imperio se convertía en el rey del norte. Entonces, de acuerdo a la historia, el general Casandro terminó siendo conquistado por el general Lisímaco, y el reino de Grecia y Macedonia terminó siendo anexado a Tracia. Pero luego el general Seleuco conquistó a Lisímaco, y entonces Macedonia y Tracia fueron agregados al imperio seleucida. De esa forma, resulta que el imperio seleucida se terminó convirtiendo en el rey del norte, porque se apoderó de Siria. Entonces, este imperio, ahora, con todo el poder que había logrado, empezó a mirar hacia la región de Egipto, es decir, hacia el rey del sur, que estaba gobernado por el general Ptolomeo. Entonces, nosotros ahora leemos el versículo 6. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Entonces, siguiendo con la profecía y toda la lógica que ya hemos expuesto, el rey del norte es el general Seleuco, y él hace una alianza con el rey del sur, que es el general Ptolomeo. ¿En qué consistió esa alianza? Pues el versículo lo dice: y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la historia sobre eso? El general Seleuco, que también era llamado Antíoco, porque los reyes de la dinastía seleucida terminaban llamándose Antíoco I, Antíoco II, inclusive no olvidemos el infame Antíoco IV Epífanes, que protagoniza los libros apócrifos de Primera y Segunda de Macabeo. Entonces ahora aquí estamos hablando del rey Antíoco II Teos, que en ese momento es el que comanda el imperio seleucida, que es el rey del norte, y él establece una alianza con el rey del sur, que es el rey Ptolomeo. El rey Ptolomeo tiene una hija, y el pacto que hacen es que el rey Ptolomeo le envía a su hija Berenice al rey del norte, que es Antíoco II Teos, para que se case con ella. Y nosotros vemos lo que dice Wikipedia al respecto. Yo no me tengo que inventar nada de esto, pero también es importante, hermanos, que guardemos estos videos, porque ellos están borrando esta información. Ustedes ya lo han visto, cómo toda la información sobre la tierra plana fue totalmente ocultada. Tú quieres ahora averiguar en Google sobre la tierra plana y te salen un montón de sitios web que tratan de ridiculizar a la tierra plana. Inclusive ya hasta ponen una etiqueta en el sitio web para decir que es noticia falsa. Y recordemos que hace 10 años no ocurría así. Tú podías investigar en Google sobre la tierra plana y podías encontrar muchísima información. Entonces ellos están borrando la información, borran la historia, hermanos. Y no olvidemos lo que ha pasado también con lo que ocurrió en el 2020, que de eso sí, hermanos, uno no puede buscar nada en Google, y además si llegas a hacer un video sobre el tema te lo van a eliminar de inmediato. Así que es importante que nosotros guardemos estos videos, y sobre todo pues donde estamos dando prueba de lo que dice Wikipedia, que no es algo que yo me invento, sino que es historia y está en Wikipedia, pero seguro la van a borrar. Entonces, ¿qué dice Wikipedia? La alianza entre Ptolomeo II y Antíoco II se llevó a cabo con una boda entre Antíoco y Berenice, hija de Ptolomeo. Entonces esa fue la alianza. El versículo 6 nos dice que Antíoco y Berenice tuvieron también un hijo. Leamos en Wikipedia.
tuvieron un hijo llamado Ptolomeo Antíoco, el cual gracias a la influencia de su gran abuelo fue proclamado heredero. Entonces, la idea de la alianza era precisamente esa, que el rey del norte y el rey del sur iban a hacer la paz mediante la unión matrimonial de Antíoco II con Berenice, que era la hija de Ptolomeo II, y el hijo que les nacería a ellos dos terminaría siendo el próximo rey del imperio Seleucida. Y por supuesto que era una muy mala idea, porque Antíoco II ya estaba casado con una mujer llamada Laodice, que era la reina del imperio Seleucida. Y por supuesto que al hacer eso el rey Antíoco II, de repudiar a su antigua esposa y casarse con otra nueva, pues el hombre caía en adulterio. Y he ahí por qué le sobrevino una terrible maldición. La profecía dice que ella, que es Berenice, la hija del rey Ptolomeo, que fue enviada para casarse con Antíoco II, no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Es decir, que hubo una terrible matazón. La reina Laodice, la antigua esposa del rey Antíoco II, Teos, organizó una envenenada bailable en una reunión. Todo el mundo estaba como que muy contento, sin saber que en las bebidas pues le estaban metiendo un poquito de matarratas. Ahora, por eso es que tú debes andarte con cuidado cuando estás en casa ajena o cuando estás en un palacio ajeno. No estés tomando ni comiendo lo que te den. Algunos reyes inclusive han muerto envenenados recientemente, inclusive en el 2020. Plop. Hermanos, leamos lo que dice Wikipedia. Pero tras la muerte de Filadelfo, es decir, Filadelfo era este mismo rey Ptolomeo, Laodice, la primera esposa de Antíoco II, madre de Seleuco Calínico y abuela de Antíoco III, desheredó a Berenice, que fue la hija de este rey Ptolomeo II Filadelfo, y también a su hijo. Luego, ¿qué dice la profecía? Que ella sería entregada y que los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo, ninguno permanecerá. Es decir, todos fueron muertos, envenenados. Y luego leamos lo que dice Wikipedia. Laodice asesinó a Berenice y a su hijo. Antíoco II también cayó en su conjura. Laodice colocó como herederos a sus hijos, a Seleuco II Calínico y a Antíoco Hierax. ¿Qué tal los nombres, hermanos? Están como chéveres. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Leamos entonces de nuevo la alianza entre Antíoco II Teos y Berenice Cira, que era la hija del rey Ptolomeo II Filadelfo, se estableció en el año 249 a.C. Querían hacer un tratado de paz entre el rey del sur y el rey del norte para ponerle fin a la Segunda Guerra Siria. En virtud de ese acuerdo, se suponía que Antíoco II repudiaría a su esposa Laodice y transferir los derechos de sucesión a los hijos de Berenice, su nueva esposa, a cambio de la estabilidad y paz del gobierno y de la posición de Siria meridional. Berenice era entonces, de nuevo, la hija de Ptolomeo II Filadelfo, que es el rey del sur. Hermanos, luego se dice, según la historia, que en el año 246 a.C., la reina Laodice, que era la antigua reina de Antíoco II Teos, asesinó a Berenice, a su hijo, a Antíoco II y a todo su séquito que había sido enviado desde Egipto. Eso, por supuesto, desencadenó una guerra llamada la Tercera Guerra Siria. En ese momento, como ya había muerto el padre de Berenice, que era el rey Ptolomeo II Filadelfo, ahora es el hermano de Berenice, el rey Ptolomeo III Evergetes. Este le declaró la guerra al imperio Seleucida en busca de venganza por lo que le hicieron a su hermana. Entonces Ptolomeo se dispuso a invadir el imperio Seleucida
en ese mismo año. Y leamos en el versículo 7 del capítulo 11. Mas del renuevo de sus raíces se levantará uno sobre su silla. Ese renuevo de sus raíces es el hijo del padre de Berenice, es decir, su hermano, que viene de su raíz, es decir, hijo de su padre. Y vendrá al ejército y entrará a la fortaleza del rey del norte, es decir, entrará a Siria y a todas las regiones que tenía el imperio seleucida, y hará en ellos su voluntad y predominará, es decir, ganará la guerra. Entonces, claro, el rey Ptolomeo III Evergetes se molesta mucho porque su hermana Berenice fue asesinada por la reina celosa Laodice. Y por supuesto, entonces él se desató en una venganza, se levantó sobre su silla imperial, como dice la profecía, para reunir un gran ejército y entrar en batalla y darle su merecido al rey del norte, como en efecto ocurrió. Esto es lo que se conoce como la Tercera Guerra Siria, que va del año 246 al año 241 a.C. Vamos hacia atrás porque vamos hacia el año 0. Entonces, aunque avanzamos en la historia, en los años vamos hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Claro, Ptolomeo III Evergetes, el hermano de Berenice, pues decidió vengarse duramente contra lo que hicieron con su hermana. El general Ptolemaico se apropió de una región llamada Coele Siria, que es la actual Siria. Antes se llamaba Coele Siria. Y también avanzó en Mesopotamia y llegó hasta Seleucia, en el Tigris y cerca de Babilonia, aunque él se vio obligado a detener su avance debido a problemas internos como hambruna y el bajo nivel del río Nilo. Ptolemaico, o el rey Ptolomeo III Evergetes, pudo mantener regiones clave dentro del rey del norte, que fueron Siria, Asia Menor y Tracia, que es lo que es hoy Turquía. Sin embargo, tuvo que devolverse hacia Egipto. Leamos en el versículo 8 al 9. Y aún los dioses de ellos, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos en Egipto, y por algunos años se mantendrá contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del mediodía, y volverá a su tierra. Hermanos, entonces, el versículo 8 está muy claro en la historia, pues esto aquí no hay vuelta de hoja, tú lo buscas en Wikipedia y te sale facilito. En la Tercera Guerra Siria, el rey Ptolomeo III Evergetes invadió al rey del norte, que es el imperio seleucida, y su victoria fue tal que se apropió de innumerables tesoros, entre esos estatuas idolátricas de plata y oro, que los persas y seleucidas habían saqueado de Egipto. Y entonces él se apoderó nuevamente de todos esos tesoros valiosísimos y se los llevó de vuelta para Egipto. De esta forma entonces se cumplió perfectamente la profecía. Y en el versículo 9 se cumple lo que ya habíamos dicho, que el rey del sur, que aquí es descrito como el rey del mediodía, que es otra palabra que usa la Biblia para describir el sur. El mediodía es el mismo sur. En este caso él vuelve a su tierra. Ya les expliqué los motivos. Por algunas razones de hambruna dentro del ejército, porque el nivel del río Nilo había bajado y entonces había una sequía y los alimentos no estaban fáciles, y entonces tuvo que devolverse a Egipto. Leamos en el versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá a gran prisa e inundará y pasará y tornará y llegará con ira hasta su fortaleza. Entonces, aquí esto también está muy fácil de entender. Los hijos de aquel son por supuesto los hijos del que fue atacado, que es el rey del norte, y sus hijos, es decir, los hijos de Antíoco II
teos con su esposa Laodice eran este señor Seleuco II Calínico y Antíoco Gieras. Eran sus dos hijos y por supuesto eran ellos los que estaban llamados a vengarse y a atacar la fortaleza del rey del sur. Y fue así como ocurrió esto también dentro de la misma tercera guerra siria. Entonces vemos que está claro en la profecía algo que ocurrió históricamente. Los hijos de Laodice contraatacan al rey del sur y logran recuperar algunas regiones, aunque su victoria no fue completa. Leamos en el versículo 11 de Daniel: por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Entonces, después de esta guerra que desatan Seleuco II Calínico y Antíoco Gieras, ellos recuperaron algunas regiones que había invadido Ptolomeo III Evergetes. Sin embargo, obviamente, Ptolomeo III Evergetes se enfurece y decide contraatacar. Entonces ahora, el rey Ptolomeo, que ahora ya es otro rey, el descendiente de Ptolomeo III Evergetes, este nuevo rey que ahora es Ptolomeo IV Filopater, quiso entonces contraatacar para retomar todas esas regiones que los hijos de Antíoco II habían recuperado. Esto también lo vemos en Wikipedia fácilmente, que es lo que se llamó la batalla de Rafa, que está dentro de lo que se llamó la Cuarta Guerra Siria, entre Ptolomeo IV Filopater, que es el rey del sur, y estos hijos de Antíoco II Teos, que son el rey del norte, del imperio Seleucida. El contraataque de este rey Ptolomeo IV se conoció así como la Cuarta Guerra Siria, y es una guerra que tuvo lugar entre los años 219 y 217 antes de Cristo. Muy interesante. Ahora tú dirás, bueno, ¿de qué me sirven saber estas cosas para mi salvación? Y yo lo único que quiero es arrepentirme. Pero ya vas a ver de qué te va a servir. Nosotros vamos a mostrar cómo la profecía bíblica se cumple al pie de la letra, pero más importante aún, nos lleva a un conocimiento impresionante de cuán cerca estamos de la segunda venida de Jesús. En el video pasado que hicimos sobre este capítulo 11 de Daniel, llegamos hasta el final de este capítulo, que ya ustedes ven todo lo que comprende en términos de historia mundial. Sin embargo, eso nos permitió ver cuán cerca estamos de la segunda venida de Jesús. Ahora no vamos a llegar hasta el final, pero eso nos va a revelar aún más luz sobre la segunda venida de Jesús. Es de locos, hermanos. Ahora, sigamos en el versículo 12. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. El rey Ptolomeo IV, también llamado Ptolomeo Filopater, después de esta victoria, decidió, igual que Alejandro Magno, dedicarse a una vida desenfrenada y lujuriosa. Y de nuevo el rey cayó muerto, desparramado como un burro viejo, y murió, por lo cual se cumplió la profecía que dice, no prevalecerá. Vamos al versículo 13. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Y aquí vemos algo que ocurre nuevamente. Muere este rey Ptolomeo IV Filopater y ahora ponen a otro rey, uno que apenas tenía 5 años, llamado Ptolomeo Epífanes. Y por supuesto que el rey del norte, que ahora es Antíoco Gieras, pues vio eso como una tremenda oportunidad para invadir al rey del sur, con un ejército todavía mucho más grande que el anterior, en lo que se conoció como la Quinta Guerra Siria. Luego leamos el versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Entonces, aquí se nos muestra un juego de poder mundial que seguramente estaba oculto para los simples, así como hoy en día. El juego de poder mundial está oculto para los simples,
los cuales prenden el noticiero para ver qué potencia mundial es la que va a atacar, sin saber realmente cuáles son los verdaderos imperios que juegan un verdadero protagonismo en la historia final de este mundo. En este caso, la profecía que nos dice que ahora se levantan muchos reyes en contra del rey del sur, y es algo también histórico, que se levantó el rey Filipo V de Macedonia y quiso aliarse con Antíoco III el Grande para atacar a Egipto. Y esa alianza estuvo establecida en el año 205 y 204 a.C. En ese momento entonces, como ya vimos, había un niño de 5 años llamado Ptolomeo V en el trono de Egipto. Y por supuesto que Antíoco quiso aprovecharse de esa situación. Según los historiadores, se habla de que hubo un pacto secreto entre Filipo V y el rey Antíoco III, una alianza que tenía como objetivo apropiarse de Egipto. Pero de repente aparecen los hombres turbulentos de tu pueblo y ellos se levantan para cumplir la visión. Otra profecía dice que se levantan hombres contrarios a tu pueblo, o hombres que esclavizan a tu pueblo para cumplir la visión. Y por supuesto que ahí solo podemos tener al Imperio Romano, un imperio que esclavizó al pueblo hebreo, y ellos se levantan y se interponen en la idea o el plan que tenía Filipo V con Antíoco III para invadir a Egipto. Y el Imperio Romano les dice: no, señores, ustedes no pueden hacer eso y no se los vamos a permitir. Es ahí donde Roma empieza a jugar un papel fundamental en la geopolítica mundial. En este caso, pues los reyes Filipo y Antíoco pues se vieron un poco como atemorizados de emprender una acción militar contra el rey del sur, sabiendo que Roma podía levantarse en su contra y entonces podía hacerlos perder la batalla. Los romanos dijeron que cualquier expansión hacia Egipto podía desestabilizar esa zona y eso afectaría sus intereses. Por supuesto, ¿verdad? Roma tenía una flota y una presencia militar en el Mediterráneo oriental, y ella por supuesto no quería que el imperio seleucida pues se engrandeciera, porque luego se convertirían en una amenaza militar para Roma. Y lo que hizo Roma fue muy inteligente: simplemente divide y vencerás, y no permitir la unificación de esos dos imperios, porque luego se irían en su contra. Entonces ahí Roma logró evitar esa invasión conjunta y contribuyó también de alguna manera a mantener la estabilidad en esa región. Leamos en el versículo 15: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Este versículo se refiere ahora a la sexta guerra sirio-egipcia, cuando el rey Antíoco Hierax se apodera de la ciudad egipcia de Pelusio. En esta guerra, las fuerzas militares de Egipto fueron vencidas y aún los generales egipcios tuvieron que ser cambiados. Por eso dice que ni sus tropas escogidas pudieron sostenerse, porque los supuestos mejores generales no pudieron lograr la victoria. Leamos en el versículo 16: y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Aquí es donde esto se empieza a poner bueno. Nosotros ya vimos la sucesión de eventos históricos, vimos cómo solamente habían dos imperios en la geopolítica global: el rey del norte, que era el imperio seleucida, y el rey del sur, que era el imperio egipcio. Pero luego aparece otro imperio, el imperio romano. Este es el que dice la palabra que hará su voluntad, no habrá quien se le pueda enfrentar, y luego llegará hasta la tierra gloriosa, la cual luego sería destruida por el mismo imperio romano. Entonces es un versículo que está clarísimo en la historia
yo no tengo tampoco que hacer mucho esfuerzo aquí. Nosotros tenemos muy claro cómo el Imperio Romano empezó a derrotar al Imperio Seleucida a través de una batalla conocida como la Batalla de Magnesia en el año 190 a.C. El rey Antíoco III fue finalmente derrotado por las fuerzas romanas bajo el mando de Lucio Cornelio, y en esa batalla pues se marcó el inicio del declive del Imperio Seleucida o Rey del Norte ante el creciente poder de Roma. Y entonces ahora el Imperio Romano empezó a avanzar, a conquistar gradualmente las regiones del Imperio Seleucida, y de esa manera conquista entonces Anatolia, que de nuevo es Turquía, y que por eso conocimos esa región como el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, porque fue conquistada por el Imperio Romano durante la campaña de Lucio Cornelio en el año 190, en la batalla de Magnesia. ¿Ok? Luego viene el Imperio Romano y conquista Siria en lo que se conoció como un tratado, el Tratado de Apamea, en el año 188 a.C. y el rey Antíoco III cedió esos terrenos de Asia Menor y además tuvo que pagar una gran indemnización a Roma, lo cual lo dejó más empobrecido aún. Finalmente, como dice la profecía, el Imperio Romano llegaría hasta la Tierra Gloriosa cuando conquista Judea a través del general Pompeyo, conquistando Jerusalén y Judea y poniéndole fin al dominio de el Imperio griego, o más bien el Imperio Seleucida, que tenía sobre esa nación, que es lo que conocimos como el reinado de Antíoco IV Epífanes según el libro de los Macabeos, y que ellos tenían el poder sobre Jerusalén, pero luego llega Pompeyo el Grande y pues se apodera de Judea y de Jerusalén en el año 63 a.C. Entonces, esto se cumple a la perfección, hermanos, es decir, es de locos. Y Jerusalén ahora era una región vasalla del Imperio Romano y antes era una región vasalla del Imperio griego. Luego leamos en el versículo 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Y entonces en esta ruta de Roma conquistándolo todo, seguía Egipto. Pero entonces aquí Roma trata de establecer una especie de alianza. En ese momento quien estaba en el poder era Cleopatra, quien era directamente descendiente de la dinastía tolemaica. Y en este caso ella, pues muy astutamente, pues quiso usar sus atributos femeninos para seducir a los generales de Roma, en este caso Julio César, quien era un influyente líder romano y que continuamente atacaba a Egipto. Pues conoció a Cleopatra y se alió con ella porque él finalmente quería convertirse en el máximo emperador del Imperio Romano. Y entonces pues Cleopatra, para tratar de evitar que colapsara su reino, pues se convierte en su confidente y amante. Juntos tuvieron un hijo llamado Cesarión y que también fue conocido como Ptolomeo XV. Así que todo esto lo hizo Cleopatra para tener apoyo militar de Roma y para mantener su reino, el reino de Egipto. Y a Julio César, quien era un general romano, pues le servía porque podía usar la riqueza de Cleopatra y eso le permitía a él lograr su ascenso al poder en Roma. Entonces Octavio, otro cogobernante del Imperio Romano que cogobernaba con Julio César, decidió capturar a Cleopatra. Pero luego Cleopatra se dio cuenta que la iban a capturar y que la iban a exhibir capturada por todas las calles de Roma, y decidió suicidarse. Y con el suicidio de Cleopatra, pues se llegó al fin de esta dinastía tolemaica, cosa que en otros casos no ha pasado, ¿verdad? Hay dinastías que están ocultas y eso lo vemos mucho en Europa. Algunos son actores de Hollywood, pero vienen de esas dinastías. En el caso de Cleopatra, su dinastía llegó al fin,
porque ella era la última descendiente. Y luego, pues entonces Octavio terminó convirtiéndose en el máximo gobernante de Roma. Y ahí es como un poco de esa historia, como para no extendernos mucho en ella. Leamos en el versículo 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Entonces Julio César, quien era un excelente estratega militar, decidió conquistar luego Britania, que es lo que conocemos hoy como Gran Bretaña. Y fue así como el Imperio Romano empezó a apoderarse de las islas y de las costas. También empezaron a apoderarse de las costas de África del Norte. Y así fueron haciéndose de un vasto imperio. Sin embargo, dice la profecía que un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Y esto hace referencia a un enfrentamiento entre Julio César y Pompeyo Magno. Y como ya sabemos, Pompeyo Magno también era un gran líder romano. Y ellos tuvieron una rivalidad muy intensa también por el poder en Roma. Y Pompeyo, que era también un político influyente, se opuso a las intenciones de Julio César de convertirse en el máximo poder del Imperio Romano, inclusive de convertirse en dictador del Imperio Romano. Eso era una amenaza a la República. Leamos en el versículo 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no aparecerá más. El 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César, quien era uno de los más grandes líderes militares del Imperio Romano, cayó asesinado por el Senado, víctima de una conspiración, y un grupo de senadores orquestaron un funesto plan y terminaron matando a Julio César. Entre esos estaba Cayo Casio, Marco Junio Bruto y Décimo Junio y otras personas. Ahí se cumplió la profecía, en donde este rey volverá su rostro a sus tierras, pero luego en su propia tierra tropezará y caerá y no aparecerá más. Y ahí llega el fin de Julio César. Muy importante eso, porque ahora empezamos a ver en el Imperio Romano unos reyes que quieren convertirse en los máximos dirigentes del Imperio Romano, que hasta ese momento era una república. Y eso quería decir que el Imperio Romano no podía tener un rey absoluto. Ahora esto empieza a cambiar. El primero que empieza a cambiar la situación es Julio César, que termina asesinado por el Senado romano. Luego leamos en el versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Este otro que se levanta en lugar de Julio César es Augusto, conocido también como Cayo Octavio, que es el primer emperador romano. Ahora sí, entonces, vemos una transformación de República Romana a Imperio Pagano Romano. Y luego, cuando se refiere a que él hace pasar un cobrador de tributos, pues hace referencia a que este emperador Augusto es el primero en establecer un sistema de tributos dentro del Imperio Romano, lo cual se conoció como una reforma fiscal, y también creó un sistema de pensiones, y también creó el famoso impuesto sobre las ventas, que hoy en día hasta lo tenemos en los alimentos, y también empezó a hacer los famosos censos, que eran prohibidos por la palabra de Dios, donde Jehová le dice a Moisés que no contara al pueblo, y también se lo dice a David, pero vemos que en el Imperio Romano pues ya se empezaba a contar al pueblo. Y luego dice la profecía que en pocos días sería quebrantado, pero no en ira ni en batalla. Entonces Augusto, que también fue llamado Octavio, terminó muriendo de causas naturales el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, a la edad de 75 años, y no se sabe exactamente cuál sería la razón de su muerte, pero de nuevo parece que pudiera ser una esposa celosa que de repente terminó envenenando a su esposo. Plop, hermanos. Entonces leamos en el versículo 21. Y le sucederá
otro en su lugar, un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Aquí este hombre despreciable es Tiberio, que es quien le sucede a Augusto. Tiberio se convierte en el segundo emperador romano y también se convirtió en el primer hombre, o tal vez el único, diría yo, en ser descrito en la palabra de Dios como hombre despreciable. Entonces, retomando, hermanos, cuando muere el emperador Augusto, pues el que toma el liderazgo del imperio es su hijo, y en este caso era Tiberio. Y esto fue de alguna manera algo pues incierto, porque muchos no pensaban que Tiberio sería capaz de tomar el reino. Pero luego Tiberio tuvo mucho carisma, mucha habilidad política y logró tomar el reino con halagos. Tiberio en su juventud también fue un gran general. Sin embargo, a pesar de esos logros militares, se le recuerda como un hombre oscuro, recluido, sombrío, y que generalmente decía que no quería ser emperador de Roma. Hasta lo llamaban el hombre triste. Tiberio Julio murió en el año 37 después de Cristo. Entonces ahí tenemos a un tercer gobernador máximo y absoluto del Imperio Romano. Primero Julio César, luego Augusto y luego Tiberio. Tiberio nació en Roma en el año 42 a.C. y murió en el año 37 después de Cristo. Leamos en el versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas, y serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Aquí esto entonces se empieza a poner más interesante. Tiberio, quien era el segundo emperador romano, enfrentó diversas fuerzas enemigas durante su reinado, pero él logró derrotarlas de una manera impresionante a través de conquistas militares y a través de la Pax Romana. Estas campañas entonces lograron fortalecer al Imperio Romano. Y luego aquí tenemos una pequeña controversia, porque si tú vas a buscar en Wikipedia, todos los sitios web te dicen que Tiberio comenzó su reinado en el año 14 después de Cristo. Sin embargo, no se habla de que Tiberio tuvo un correinado con su padrastro, que era Augusto, y que ese correinado inició en el año 12 después de Cristo. Inclusive, por ahí pude lograr encontrar una fecha de que Tiberio empieza su correinado con Augusto el 17 de septiembre del año 12 después de Cristo. Anoten esa fecha, porque aquí pasa algo interesante, hermanos. De nuevo, ustedes saben que la historia es eliminada, es escondida, y nosotros sabemos cuál es el motivo de eso, y es para que el pueblo de Dios no pueda entender la palabra de Dios ni las profecías bíblicas. Entonces tú vas a ver por qué es importante saber desde qué año empieza el reinado de Tiberio. Pero luego te encuentras con un problema terrible, porque inclusive hasta la inteligencia artificial primero te va a decir que Tiberio empezó a reinar desde el año 14 después de Cristo, pero tú cuando la confrontas y le dices: ¿por qué no me hablas del correinado de Tiberio con su padrastro Augusto? Y dime desde cuándo inicia. Entonces ella se disculpa. Plop. El robot disculpándose, ¿no? Oh, disculpa, tienes razón. ¿Cómo que disculpa, tienes razón? Tú eres un robot. Tú no debes estar cometiendo errores y mucho menos debes estarte disculpando. Oh, pero se nos olvidaba que hay alguien que programa ese robot para que se equivoque convenientemente y para que cuando sea descubierto en su error pida disculpas y luego declare la verdad. Es de locos. Entonces la inteligencia artificial reconoció su error y dijo que se había equivocado y que en efecto este Tiberio tuvo un correinado con su padrastro Augusto que inicia en el año 12 después de Cristo. ¡Plop! Ahora esto es importante. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que Juan el Bautista inicia su ministerio en el año 15 del emperador Tiberio. Así que nosotros tenemos que saber cuándo inició el reinado el emperador Tiberio.
para poder saber cuál es el año 15º del emperador Tiberio, para poder saber cuándo empieza su ministerio Juan el Bautista. Es clave, hermanos. Leamos en Lucas capítulo 3, versículo 1 al 4. En el año 15º del imperio de Tiberio César. Este es el hombre despreciable descrito en el capítulo 11 de Daniel, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumo sacerdote Anas y Caifás. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las profecías de Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pero plop, hoy, después de 2000 años, las personas dicen que no hay que arrepentirse de nada, cuando el mensaje de Juan el Bautista es precisamente ese: arrepentíos para perdón de pecados. Y si tú no te arrepientes, pues no hay perdón de pecados. Y arrepentirse significa dejar de pecar. Es que es muy simple, ¿verdad, hermanos? Entonces, volviendo al tema, si el reinado de Tiberio inicia en el año 12 después de Cristo, porque tenemos que empezar a contar desde que era copríncipe con Augusto, ¿ok? Que es desde el año 12, no desde el año 14. Entonces, si le sumamos 15 años, porque Juan el Bautista empieza a predicar en el 15º año de Tiberio, pues eso nos lleva al año 27 después de Cristo. Entonces, ahí la palabra nos dice que inicia el ministerio de Juan el Bautista en el año 27, hermanos. Plop. Entonces, ¿qué pasa? Es en el año 27, que es el 15º año del emperador Tiberio. Ahora ustedes ya pueden entender por qué quieren esconder el correinado de Tiberio con su padrastro Augusto, para esconder que el reinado o correinado de Tiberio inicia desde el año 12 después de Cristo, no desde el año 14 después de Cristo, porque si nosotros vamos a coger la fecha que te sale en Google de inmediato del inicio del reinado de Tiberio, que es el año 14 después de Cristo, y le vas a sumar los 15 años del reinado de Tiberio, pues eso te va a llevar al año 29 después de Cristo, y plop, estás perdido totalmente en la profecía. No entiendes nada, ni nada tiene lógica, ni nada tiene sentido. Entonces nosotros sabemos, hermanos, que hay ciertos poderes muy interesados en descuadrar todas las fechas bíblicas, porque esas fechas nos llevan perfectamente a la pronta venida de nuestro Señor Jesús, hermanos, recontraplop. Es decir, hermanos, que así como los reyes sabios sabían cuándo iba a venir el niño Jesús, así nosotros vamos a saber cuándo viene nuestro Señor Jesucristo, con fechas, hermanos, matemáticamente. Es de locos. Ahora alguien, si no me cree, que me pruebe lo contrario. Entonces, hermanos, nosotros vemos que hay un poder interesado en esconder la historia por toda la web. Te dicen una verdad parcial, que a la final es una mentira, porque te dicen que el emperador Tiberio empezó su reinado desde el año 14 después de Cristo, y no mencionan que el emperador Tiberio correinó conjuntamente con su padrastro Augusto desde el año 12 después de Cristo. Entonces, leamos en el versículo 7 del mismo capítulo para demostrar que Juan el Bautista empezó a bautizar inmediatamente en ese año 27 después de Cristo.
que es el 15º año del reinado del emperador Tiberio. Leamos del versículo 7 al 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Miremos otra cosa muy interesante, hermanos, que Jesús es bautizado días después de que Juan empieza su ministerio. Y eso también nos revela que Jesús fue bautizado en el año 27 después de Cristo, que es el 15º año de Tiberio. Muy importante, hermanos, es de locos. Leamos en el versículo 21 al 22 del mismo capítulo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí está, hermanos, recontra plop. Ahora, nosotros sin lugar a dudas conocemos la fecha en que Jesús murió, sabiendo que Jesús fue bautizado en el año 27 después de Cristo. Nosotros sabemos cuándo murió Jesús, porque hay una profecía de las 70 semanas de Daniel, del capítulo 9, en donde se nos dice que Jesús muere a la mitad de la última de las 70 semanas. Y la mitad de una semana son 3.5 días. Pero como esa semana corresponde a 7 años proféticos, que son los 7 días de la semana, esos 3.5 años corresponden a 3 años y 6 meses. Es decir, que si Jesús fue bautizado en el año 27 después de Cristo, 3 años más nos lleva al año 30 después de Cristo. Ahora, nosotros sabemos que Jesús murió en la Pascua, y eso nos da a entender que Jesús no pudo haber muerto en el año 30 después de Cristo, porque deben transcurrir otros 6 meses más que nos llevan al año 31 después de Cristo. De forma tal que Jesús muere en el año 31 después de Cristo, en la Pascua, que es en la primavera. Leamos el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A la mitad de la semana de la última semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esto ocurrió cuando Jesús murió, porque Jesús ahora es el único sacrificio y ofrenda válido por nuestros pecados. Y el sistema de sacrificio y ofrenda de los judíos llegó a su fin. Y eso ocurrió en el año 31, en la primavera de ese año. ¿Ok? Porque de nuevo, si estamos en el año 27 y le sumamos 3 años, eso nos lleva al año 30. Y si le sumamos 6 meses, eso nos lleva al año 31, en la Pascua. Lo cual nos da a entender que Juan el Bautista debió haber empezado su ministerio en el otoño del año 27 después de Cristo. Ahora recordemos entonces esa fecha que se dijo, de que Tiberio César había empezado su correinado el 17 de septiembre del año 12 después de Cristo. Y el 17 de septiembre es otoño. Entonces, ahí tenemos otra prueba de que la profecía es totalmente correcta. Claro que igual, si nosotros fuéramos de atrás para adelante y supongamos que no sabemos la fecha en que Tiberio César empezó su correinado, es decir, el 17 de septiembre exacto, que es otoño, porque de nuevo es algo que tú vas a buscar en Google y no lo encuentras. Supongamos que Jesús murió en el año 32 después de Cristo. Si le restas los 3 años y medio, pues no llegas al año 27. Y supongamos que Jesús murió en el año 30 después de Cristo. Si le restas los 3 años y medio
partiendo de que Jesús murió en la Pascua o primavera del año 30, pues no llegas al año 27. Y de esa manera, nosotros solo podemos coger 3 años, sea que Jesús murió en la Pascua del año 30, en la Pascua del año 31 y en la Pascua del año 32. Y la única fecha que nos lleva al año 27 después de Cristo es si nosotros tomamos que Jesús murió en la Pascua del año 31 después de Cristo. Porque con las otras no nos da la cuenta. Si nosotros le restamos a las otras fechas los 3 años y 6 meses, pues llegamos a otro año distinto al año 27 después de Cristo. Y ese año 27 después de Cristo es irrefutable, hermanos, porque ya vimos que es el año 15º de Tiberio César. Es decir, que no hay manera, hermanos, de que alguien pueda refutarme de que Jesús no murió en el año 31 después de Cristo en la Pascua. Bueno, eso de la Pascua sí es algo que todos lo aceptan, pero vemos que solo nos coincide el año 31 después de Cristo como el año en que Jesús murió en el madero. Es tremendo, hermanos. Ahora, no olvidemos esto, que Jesús inició su ministerio a los 30 años, ¿ok? Y eso también es verídico. Leamos en Números capítulo 4, versículo 23. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¡Plop! Es decir, Jesús inicia su ministerio a los 30 años. Miremos lo que dice Lucas capítulo 3 versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¡Plop! En dicho caso, hermanos, si yo le resto 30 años al año en que Jesús fue bautizado, que es irrefutablemente el 15º año de Tiberio César, que es el año 27 después de Cristo, eso me lleva al año 3 antes de Cristo. Pero como pasamos por el año 0, tenemos que contarlo como un año y debemos sumárselo al año 3. Eso nos lleva exactamente al año en que Jesús nació, en el año 4 antes de Cristo. Y por supuesto, nos lleva a que Jesús nació en el otoño. Es decir, que irrefutablemente Jesús no nació en Navidad, que es en la fecha del 25 de diciembre. Ya vemos que Jesús nació en el otoño, cuando se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, razón por la cual Jesús nace en un pesebre, que es una cabaña, y la fiesta de los tabernáculos también es llamada la fiesta de las cabañas, hermanos. Plop. Es decir, hermanos, que hemos comprobado de otra manera de que Jesús no nació el 25 de diciembre, ni que tampoco nació en el año 0, sino que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo y que fue ungido, sin lugar a ninguna duda, en el otoño del año 27, que es el 15º año del reinado de Tiberio. Es decir, hermanos, que aquí no hay quien pueda refutarnos, hermanos. Ahora, no olvidemos que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, por lo cual, pues uno también puede saber la fecha exacta en que nació Juan el Bautista. Y solo es restarle 6 meses al otoño del año 4 antes de Cristo. Y eso nos lleva a que Juan el Bautista nació en la primavera del año 4 antes de Cristo. Es irrefutable, hermanos. Ahora, si la fecha del bautismo de Jesús es recontra hiper mega irrefutable, solo debemos restarle las 69 semanas de la profecía de las 70 semanas de Daniel para probar muchas otras fechas, ¿verdad, hermanos? Leamos en Daniel capítulo 9, versículo 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Entonces, el profeta da 2 tiempos, primero 7 semanas y luego 62 semanas. Sumados dan 69 semanas. Y como ya vimos, una semana tiene 7 días, que en términos proféticos son 7 años, y eso nos lleva a que son 483 años
que conforman las 69 semanas. Si tomamos el momento en que Jesús fue bautizado, que es el año 27 después de Cristo, y le restas los 483 años proféticos, eso nos lleva al año 456 antes de Cristo. Pero como pasamos por el año 0, tenemos que sumarle ese año, y eso nos lleva al año 457 antes de Cristo. ¿Y qué es lo que dice la profecía? Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el bautismo de Jesús. Por eso dicen hasta el Mesías príncipe, porque Mesías significa ungido. Entonces te está dando el lapso de tiempo entre la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el bautismo de Jesús. Son 483 años. Y algunos no quieren aceptar que la orden para restaurar y edificar a Jerusalén fue en el año 457 después de Cristo. Algo que también está un poco difícil de encontrar en Wikipedia, pero nosotros le tomamos la foto, hermanos, y podemos ver que sale la fecha, que ese fue el año en que salió la orden. Pero nosotros ahora también lo podemos entender, no por Wikipedia, sino por la misma palabra de Dios, que nos muestra que la fecha en que Juan el Bautista bautizó a Jesús es el año 27 después de Cristo. Y si le resto los 483 años, entonces conozco en qué fecha salió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que fue en el año 457 antes de Cristo. Entonces confirmo y corroboro la información que me había salido en Wikipedia, que aunque sale en Wikipedia, pues ya vemos que hay poderes interesados en decir que no fue así, pero plop, ahora sí se fueron de para atrás en este video, hermanos. Nosotros no andamos bailando a las palmas en la iglesia como los evangélicos. Nosotros estamos aprendiendo la profecía matemáticamente, hermanos. Ahora, volvamos a leer la profecía del capítulo 11 de Daniel en el versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Entonces fue bajo el reinado del emperador Tiberio, en donde no solo todos sus enemigos fueron barridos, porque el imperio romano tuvo un éxito arrasador, sino que el príncipe del pacto fue muerto. Ahora, nosotros no olvidamos que los historiadores confirman, y aquí no hay ningún tipo de discusión, que Tiberio César murió en el año 37 después de Cristo. Es decir, hermanos, que Jesús tuvo que haber muerto, por supuesto, antes de esa fecha. De otra manera, pues entonces tampoco se hubiera cumplido la profecía del versículo 22 del capítulo 11 de Daniel. Entonces vemos que confirmamos que Jesús muere en el año 31 después de Cristo, en la Pascua, que cae en la primavera. Pero ahora no olvidemos que solo habíamos mirado las 69 semanas de Daniel, y ahora vamos a confirmar la última semana, que muchos evangélicos dicen que ocurrirá en el fin de los tiempos. Pero ya vemos que no es posible, porque la profecía habla de 70 semanas. Y si las 69 semanas terminan en el año 27 después de Cristo, irrefutablemente, porque es el 15º año del reinado de Tiberio César, pues obvio que la última semana empieza en el año 27 y termina en el año 34 después de Cristo, porque nos da de sumarle 27 más 7. Llegamos al año 34. Leamos en Daniel 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, como ya vimos, Daniel toma estas 69 semanas y las divide en dos partes. Primero un periodo de 7 semanas, que son 49 años, y luego un periodo de 62 semanas, que son 434 años, lo cual suma 483 años. El profeta entonces dice que después del periodo de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, y él se refiere precisamente al final de las 69 semanas.
Sin embargo, el profeta aclara en el siguiente versículo, ¿cuándo se le quita la vida al Mesías? Leamos el versículo 27. Y por otra semana, es decir, ya van 69 semanas, ahora sigue otra semana, que es la última semana. Y ya vemos que sigue inmediatamente. Se confirma el pacto con muchos, pero a la mitad de esa otra semana, que es la última, se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, muere Jesucristo. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí tenemos entonces que la última semana representan 7 años proféticos que inician desde el año 27 después de Cristo en el otoño y que nos llevan al año 34 después de Cristo en el otoño. En ese momento finalizan las 70 semanas que estaban cortadas o dispuestas para el pueblo hebreo. Es decir, hermanos, que esas 70 semanas era un periodo de gracia para la nación de Israel, en la cual esta nación debía arrepentirse y ponerle fin al pecado. Ahora entiendes por qué Juan el Bautista predicaba arrepentíos y convertíos, porque estaba llegando el fin del tiempo de gracia, hermanos. Entendemos por qué de repente tú estás escuchando un mensaje que te dice: guarda la ley de Dios, arrepiéntete y conviértete, que antes no era predicado, sino que tú solo escuchabas: estamos bajo la gracia, ven, cómete una galleta y sigue pecando libremente. Plop. Leamos en el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermanos, son 70 semanas de periodo de gracia que tenía el pueblo de Israel para ponerle fin al pecado. ¿Entienden, hermanos? Expiar la iniquidad y deshacer por completo las obras de maldad. Y luego, ¿qué seguía? Seguía un poder destructor que consumiría completamente a Jerusalén, que ya vimos era el Imperio Romano. El profeta Daniel lo dijo. Entonces, ¿cómo puede alguien decirme que los 144,000 son judíos étnicos, cuando ya está muy claro que ese pueblo étnico, el pueblo judío étnico, tuvo su periodo de gracia? Fueron 70 semanas, que son 490 años. Esa nación, los habitantes de Jerusalén, tuvieron ese tiempo para arrepentirse, pero plop, no se arrepintieron. Antes mataron a aquel que venía a advertirles y a ayudarlos para que se pudieran arrepentir. Es de locos, hermanos. Leamos en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, si multiplicamos 70 por 7, ¿qué nos da? Nos da 490 años, hermanos. Jesús le estaba revelando a Pedro que el tiempo de gracia para la nación de Israel, para Jerusalén, descrito en el capítulo 9 de Daniel, estaba llegando a su fin, lo cual ocurrió precisamente en el año 34 después de Cristo, cuando mataron a Esteban y lo apedrearon. Plop. Se dice por muchos que la prédica de la existencia de un tiempo de gracia es una prédica adventista, pero podemos ver que está clarísimo en la profecía de las 70 semanas de Daniel, y también en las palabras de Jesús podemos ver un paralelismo muy claro que nos confirma que no solo había un tiempo de gracia para la nación de Israel, sino para muchas naciones, para Egipto, para Babilonia, para Jerusalén y también para los tiempos finales, hermanos. Entonces, esto no es de ninguna religión, hermanos, esto es profecía bíblica. Nosotros podemos tener esta verdad muy clara, que sí hay un tiempo de gracia,
Pero es que esto no lo predica ninguna iglesia. Y tú puedes perder el tiempo entrando a de cuanta iglesia cristiana quieras. Y el 99% de los cristianos están totalmente absortos al hecho de que hay un tiempo de gracia establecido y que ese tiempo de gracia va a llegar un día a su fin y que a partir de ahí ellos seguirán viviendo en este mundo sin posibilidad de arrepentirse y solo les quedará esperar el juicio final cuando sean lanzados al lago de fuego. Plop, hermanos, es de locos. En general, la mayoría de cristianos piensan que ellos podrán arrepentirse inclusive cuando vean a Jesús viniendo en las nubes con sus decenas de millares de ángeles. Pero plop, no es así. Ya vemos que sí hay un tiempo de gracia descrito en el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Pero sobre todo, hermanos, sí, el pueblo que era reconocido como pueblo de Dios, el pueblo hebreo, Jerusalén, tuvieron un tiempo de gracia. Nosotros sabemos que entonces el mundo entero también va a tener un tiempo de gracia, hermanos. Fue así como después de que los fariseos apedrearan a Esteban en el otoño del año 34 después de Cristo, pasaron 40 años mientras ellos seguían comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el desolador y arrasó y consumió completamente a Jerusalén. Recontra plop. Es de locos. Qué curioso, hermanos, que precisamente Esteban le estaba explicando a los fariseos y a los moradores de Jerusalén que aquel al que ellos habían colgado en el madero era el mismo Jehová que los había sacado de Egipto. Pero los moradores de Jerusalén se apresuraron a matar a Esteban antes de que él terminara de decir eso que iba a decir, que era que ellos habían matado al mismísimo Jehová, y por eso lo silenciaron y su discurso quedó por la mitad. Leamos en Hechos capítulo 7 versículo 30 al 34. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. ¡Wow, hermanos! Entonces Esteban empezaba a revelar que Jesús es Jehová y que era quien los había sacado de Egipto. Ahora Jesús descendía de nuevo a liberar a su pueblo, pero resulta que los opresores eran sus propios hermanos. Y qué terrible, hermanos, pero bueno, había un periodo de gracia también para Egipto, así como había un periodo de gracia para Jerusalén. Hay un paralelismo en eso. Ambos tenían que arrepentirse, tanto los moradores de Egipto como los moradores de Jerusalén. Y ya vemos qué pasó con los que no se arrepintieron, pues cayeron en el fondo del mar y murieron. Y en el segundo caso con Jerusalén, pues todos fueron arrasados por el Imperio Romano. Entonces eso nos confirma que en los tiempos finales si hay un periodo de gracia, un tiempo final para ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad, y el que no lo haga durante ese tiempo, serás consumido por el desolador. Leamos del versículo 13 al 14 en el capítulo 8 de Daniel. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Hermanos, ¿podemos entender esto? ¿Qué es lo que significa que el santuario será purificado? Es decir, que
Desde ese momento empieza el fin del tiempo de gracia. El santuario empieza a ser purificado del pecado. Y si empieza a ser purificado, pues quiere decir que no va a venir más pecado. Porque si no, entonces ¿para qué lo va a empezar a purificar, verdad? Es decir, que mejor que lo deje como está, que no lo empiece a purificar, porque a la final nunca parará de purificarlo. Pero eso nos revela que si empieza a ser purificado, es porque va a terminar en un momento a dejar de ser purificado. Entonces aquí vemos otro periodo. Son 2300 años, lo cual, como ya les había dicho, inician desde el año en que se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que fue en el año 457 después de Cristo. Por lo tanto, si le sumamos al año 457 los 2300 años, eso nos lleva al año 1843. Pero de nuevo, como pasamos por el año 0, debemos sumarle un año. Y eso nos lleva al año 1844. De nuevo, así como Jesús fue bautizado en el otoño, asimismo, este inicio del fin del periodo de gracia cae también en el otoño del año 1844. Entonces, ¿qué fiesta ocurre en el otoño? Leamos en Levítico capítulo 23, versículos 26 al 30. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Entonces tenemos otra fiesta que ocurre en el otoño, que es la fiesta que cae en el mes de Tisrei, que también está entre los meses de septiembre y octubre, que es la fiesta del día de la expiación. Por eso nosotros vemos que coincide perfectamente con el fin de las 2300 tardes y mañanas que caen en el otoño de 1844. Jesús inicia entonces la limpieza y purificación del santuario. Y esta es una fiesta que es un periodo para reconciliarse con Jehová. Y dice que la persona que trabaje en dicha fiesta será expulsada del pueblo santo de Dios, lo que espiritualmente significa que aquellos que quieran salvarse por obras, por ritos, por pastillas, y bueno, ustedes ya saben, por cualquier otro medio, el que quiera salvarse de esta manera perderá su vida, tal y como Jesús lo dijo. Ahora, la pregunta muy grande es: ¿cuándo acaba entonces la purificación del templo, hermanos? O este día de la expiación que empieza en otoño de 1844. Recordemos entonces la profecía que les revelé en un video titulado 2024. Leamos en Esther capítulo 1 versículo 3 al 4. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Hermanos, en el tercer año del reinado del rey Asuero, de nuevo se realiza otra fiesta, pero esta fiesta dura 180 días. Así que si le sumamos los 180 días, que son 180 años proféticos, a 1844, eso nos lleva al año 2024, y esto es de locos, hermanos, que finalizó exactamente en el 31 de diciembre del 2023,
Es de locos. Las coincidencias no existen, hermanos. Les muestro la página web, pero no les puedo decir mucho porque ustedes ya saben qué fue lo que fue puesto en marcha en el 2020 y que aquí, en la misma página de este poder, se dice que finalizó el 31 de diciembre del 2023. Fue la imposición del 666 a nivel global, en donde el 65% de la población durante ese periodo del 2020 al 31 de diciembre del 2023 recibió el 666. ¿Y qué dice eso, hermanos? Que el tiempo de gracia finalizó para ellos. ¡Plop! Hermanos. Aunque nosotros quisiéramos que ellos tuvieran una segunda oportunidad. Claro que sí, pero es lo que estamos viendo en la profecía, hermanos. Sin embargo, nuestro corazón le pide a Dios, si tal vez fuera posible, que ellos tuvieran una segunda oportunidad. Pero por eso nosotros no podemos decir algo distinto a lo que nos es revelado. Nosotros solo podemos pronunciar las palabras que Dios nos dice que declaremos. En este caso, hermanos, la palabra nos dice que quienes reciben el 666 ya no tienen salvación. Y esto se confirma con el fin de la fiesta, donde se dice que empieza a terminar esta purificación del templo. ¿Es acaso casualidad, hermanos, que coincida exactamente con el fin de la imposición del 666, que fue el 31 de diciembre del 2023? ¿Es casualidad que justo en el 2024 se acaba esta fiesta decretada por el rey Asuero? ¿Es acaso eso casualidad, hermanos? Pero claro, alguien podría decir, oh no, Ecusatón, quiere decir que ya nadie puede salvarse entonces. Pero en el mismo capítulo se nos revela otro pequeñito tiempo de gracia adicional que es decretado por el rey Asuero. Veamos en el versículo 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey Asuero otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. ¿Acaso estas palabras, desde el mayor hasta el menor, son coincidencia? Porque cuando leemos Apocalipsis 13, versículo 17, dice que todos, pequeños y grandes, reciben una marca, así como la fiesta del rey Asuero es para el mayor hasta el menor. Es decir, que ambos pueblos, el pueblo de Dios y el pueblo impío, son probados. No se escapa nadie. Todos son probados en el último pequeño tiempo de gracia. Son 7 últimos años que van desde que tomamos el año 2024, le sumamos 7 años y eso nos lleva al año 2031. Pero ojo, hermanos, porque nosotros recordemos que la fiesta del rey Asuero y este pequeñito tiempo de gracia, esta pequeña fiesta adicional que él decreta, finaliza inesperadamente. Leamos en el versículo 10 al 12. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, es decir, todavía la fiesta está en marcha, mandó a Meumán, a Vista, a Arbona, Victa, a Bacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, plop, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se enardeció su ira. Hermanos, ¿qué era lo que debía mostrar la reina Vasti? La corona regia. ¿Y qué mensaje hemos visto que se ha venido predicando con fuerza desde el 2020? Que nadie tome tu corona. Ustedes ya saben la palabra corona, lo importante que es en estos días, ¿verdad, hermanos? Y la reina Vasti venía a presentarse precisamente a ver cómo estaba esa corona y plop. Ella no quiso presentarse porque ella había recibido algo, ¿no? Ustedes ya saben.
Y entonces no tenía esa corona regia puesta en la cabeza, hermanos. Y es que esto es imposible, nadie se lo puede inventar, que a partir del año 2020 al 31 de diciembre del 2023 hay ya personas que están por fuera de la gracia. Pero ahora hay otro pueblo que es llamado. Bueno, tú no recibiste el 666, qué bueno. Ven, muéstrame tu corona regia. Durante este periodo final de 7 años, tú vas a ser llamado por el rey para que vengas a mostrar tu corona regia, a ver si todavía tienes esa corona. Plop. Y entonces tú empiezas a ser parte del remanente final. Porque hemos visto cómo se han venido dando remanentes del pueblo a través de la historia. Y hasta el 31 de diciembre del 2023, el 65% de la población mundial quedó por fuera del tiempo de gracia. Y queda un remanente, un 35% de la población mundial. Y ahora ellos empiezan a ser llamados, ven a mostrarme tu corona. Y este es el pueblo remanente. Leamos en Romanos capítulo 11 versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hermanos, esto no se lo inventa nadie. Pero por supuesto que este remanente que ha quedado debe ser probado para ver si realmente tiene esa corona. Y algunos representan a la reina Vasti, una reina que parece que hace parte del pueblo de Dios. Ella parece que es la esposa de Cristo. Pero cuando la llaman, ella dice, no, yo no soy ninguna esposa, a mí déjame aquí tranquila. ¡Plop! Leamos en Esther capítulo 1 versículo 16. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. ¡Plop! Hermanos, la reina Vasti ahora comete un pecado distinto. Es un pecado público. Es un pecado que no es secreto, privado, en su habitación, no. Es un pecado que todo el mundo lo ve. ¿Qué pasa? ¿La reina Vasti está haciendo eso? Recontraplop. Leamos en Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muchos se preguntan por qué vamos hacia un sistema en donde nuestra identidad será pública, ya no será privada. Hermanos, muchos piensan que esto es algo que tenemos que evitar, pero no lo vamos a poder evitar, hermanos. Nuestra identidad no puede quedar escondida, porque nosotros tendremos que dar testimonio público. Plop. Y la reina Vasti no quiso dar testimonio público, pero también vemos que su pecado fue público. La reina Vasti representa a un pueblo que parecía que era el pueblo de Dios. Todo el mundo decía, sí, ella es hija de Dios, tan linda la muchacha, pero plop. Cuando la llamó el rey, la muchacha se escondió porque tenía su pecadillo. Entonces todo el mundo se dio cuenta porque el rey la llamó en una fiesta muy importante. Hermanos, se esperaba que ella se presentara, pero no se presentó, hermanos. Entonces parecía que ella era la reina bendecida y ella tal vez así se consideraba. Yo tengo la bendición de Dios. Y por eso tal vez ella decidió abusar de esa posición privilegiada, porque recibía la luz del Evangelio y nadie más podía saber lo que ella sabía. Pero entonces ella cayó de la gracia. Miremos, hermanos, el gravísimo error que comete la reina Vasti. Ella no solo desobedece al rey, no, es que ahora el problema es que su pecado es público. Plop. Como bien dice el siervo del rey, todos los miembros del reino vieron la desobediencia manifiesta de la reina Vasti. Ella misma la hizo pública. Hermanos, ¿acaso lo que ocurrirá con el nombre, el número y la marca de la bestia será privado o será algo que será público?
Todo el mundo sabrá qué es lo que tú vas a hacer. No va a ser algo que te vas a quedar calladito ahí con tu pecado. No, todo el mundo se enterará cuál fue tu decisión con respecto a esas crisis. Cuando tú decidas ir a la iglesia en domingo, eso será público. Cuando decidas adorar a la Trinidad, eso será público. Y cuando decidas recibir el 666 o el bautismo negro, eso va a ser público. Todo el mundo lo va a saber. Y el pecado no será solo contra el rey, sino que habrás pecado contra toda la iglesia, contra el cielo, contra los ángeles. Así como Judas, su pecado, aunque él lo cometió en privado, fue conocido por todo el mundo, fue público. Lo vemos, hermanos. Entonces, claro que en un inicio el pecado se concibe en secreto, pero muchas veces permanece ahí en secretico. Pero ahora la cosa cambia, hermanos. La reina Vasti es llamada cuando ella menos se lo esperaba. Me la imagino en su cuarto empelotada, cuando de repente recibe el llamado del rey y ella no podía asistir porque no tenía ni corona ni vestido. Entonces, hermanos, ahí es cuando empieza un terrible desaire, una blasfemia imperdonable que comete la reina Vasti. Y las personas se dan cuenta porque el rey quedó ahí aburrido, plantado en solitario. ¿Y qué pasó con la esposa del rey? ¡Oh, no! Esto, hermanos, nos revela que pronto viene una crisis en donde la decisión que va a tomar cada quien se hará pública. Y el hermano que pensaba que estaba ahí escondidito pronto tendrá que decir en público lo que piensa. Pronto va a ser así. Cuando él revele su pecado ya no será secreto, su pecado será público. Leamos en el versículo 19 del mismo capítulo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Oh, no, hermanos, porque las personas van a culpar a Dios, a decirle, ¿por qué finalizaste el tiempo de gracia, Dios? Pero resulta que el pecado de la reina Vasti es con todo el reino. Ahora el pecado es contra los ángeles, contra los 4 querubines, contra el pueblo santo de Dios. Y entonces el rey tiene que sacar también un decreto público y no puede retractarse. Es decir, que el fin de la gracia para la reina Vasti ha llegado. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Pues esto va a ocurrir antes del 2031. Porque como ya vimos, la fiesta estaba muy chévere, el rey se estaba tomando sus vinos y de repente, ¿qué pasó aquí? La reina no quiere presentarse ante el rey. Oh, no. ¿Será que el rey huele feo, tal vez? Vemos, es un terrible desplante. Hermanos, leamos en el versículo 20. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Plop. Leamos en el versículo 22. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Si esto no es público, yo no sé qué más será público, hermanos. Entonces, si tú te las andas tirando, no sé de qué, yo te digo más bien quédate con tu pecado ahí en silencio, reflexionando, y trata de que Dios te dé luz para que te ilumine en lo que estás haciendo, pero no vengas a andar publicando cosas que van contrarias a Dios. Porque hay una diferencia muy grande cuando tú haces ciertas cosas públicas. No andes publicando tu pecado. Es de locos, hermanos, pero esta gente no entiende. Entonces, hermanos, por otro lado, también están aquellos que
de repente son llamados a las bodas del Cordero. Y entonces estaba Juan en su trabajo, alimentando sus ovejas y sus vacas, y de repente recibe un llamado: mira, que debes presentarte en el palacio del rey, porque tú ahora eres llamado a ser parte de la esposa del rey. Y Juan como que, pero no era Vasti, porque yo no sé cómo es eso. Se supone que era Vasti, no, ya no es Vasti. Y ahora tú eres llamado. Y Juan dice: pues claro, vamos para allá de inmediato, hermanos. Pero es un llamado inesperado. Tú no sabías de eso ni tampoco te lo merecías, porque te llaman ahí sin tú haber hecho nada. No que tú habías dado diezmo tampoco, no, te llamaron sin tú haber hecho absolutamente nada, ¿ok? Luego leamos en el capítulo 2 del versículo 1 al 4 de Esther. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes. ¿Te recuerdan a los 144,000 que son vírgenes? Y se dice claramente que son hombres. Obvio que no hablamos en términos de vírgenes literales, aunque aquí se habla de vírgenes literales, pero tú puedes mirar la analogía perfecta entre los 144,000 y este llamado del rey Asuero al final de este pequeño último periodo de gracia, estos 7 últimos años. Y se llaman a 144,000 jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Y esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Entonces, aquí viene otra iglesia, porque las otras iglesias cayeron en apostasía y no tenían corona, porque llegó la crisis del corona y se mostró que estaban muertas de miedo y no se presentaron ante el rey, cerraron sus iglesias. ¿Entiendes? Amigo, tu iglesia cerró sus puertas. Entonces tu iglesia es la reina Vasti, ¿ok? ¿Qué pasa, hermanos? Ahora una nueva iglesia es llamada para convertirse en la esposa del Señor Jesús. Pero por supuesto que ella también debe ser probada, a ver si no va a retener su corona. Porque luego también puede pasar eso, ¿verdad, hermanos? Leamos la prueba de muerte que se acerca. En Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hermanos, yo pregunto, ¿alguno de ustedes ha escuchado este mensaje, esta prédica en otra iglesia? Porque si es así, vayan y sigan los ritos y ceremonias de esas otras iglesias. Pero si solamente lo han escuchado aquí y lo que yo he dicho se ha cumplido, entonces libérense de los ritos y de las ceremonias, porque hermanos, así como a nosotros nos viene una crisis en donde hay una pena de muerte si no obedecemos los decretos de la bestia romana, así también a la reina Esther le llegó también una crisis, una pena de muerte que también recaía sobre sus cabezas, pero ella pudo haberse quedado callada, ¿verdad, hermanos? Porque ella estaba en una posición privilegiada, pues ella estaba dentro del palacio del rey y se suponía que el rey la amaba. ¿Acaso no podía ella pensar que tal vez los otros judíos morirían, pero ella no? Porque ella era la esposa del rey, y que entonces ella pues mejor se quedaba callada, y que pasara lo que tuviera que pasar. Hermanos, ella pudo haber pensado eso, pero no. Ella salió a expresar, a hablar en público lo que estaba ocurriendo. Es decir, que ella dio testimonio público cuando entró a la recámara del rey
y le dijo al rey: mira, este Amán, que es tu siervo, pretende matar a todos los judíos, inclusive a mí. Y entonces ella dio testimonio de su honestidad, porque pudo haberse quedado callada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros estamos dando testimonio de nuestra honestidad, o nos estamos quedando calladitos con nuestros pecados, hermanos. Y si pensamos que vamos a salirnos con la nuestra y nos vamos a librar del problema porque estamos calladitos, estamos probando que no somos la iglesia de Cristo, sino que somos igual que la reina Vasti, que se quedó calladita en su recámara y no se presentó ante el rey. Porque, hermanos, es que en aquellas épocas tú debías obedecer al rey o había una pena de muerte. Tal vez la reina Vasti lo sabía muy bien y sabía que había hecho ciertas cosas que de saberse le terminarían costando la vida. Hermanos, el tema central es que la reina Vasti no fue sincera, y vemos que Esther se presenta sin ella merecerlo en el palacio del rey, sin que ella supiera que ese llamado le iba a llegar, sin que ella hubiera hecho nada para merecerlo. Pero luego que vemos en Esther, vemos que igual, aunque todo parecía un cuento de hadas, de esos que se nos presentan en los dibujos animados de Disney, la realidad es que la reina Esther fue probada para ver si era una mujer honesta. Hermanos, en este caso, cuando la reina Esther se entera de que hay una pena de muerte sobre su pueblo, ella pudo haberse quedado callada, hermanos. Pudo tratar de hacer que su testimonio no fuera público. Pero no nos podemos escapar del testimonio público. Es decir, que si la reina Esther se hubiera quedado callada, públicamente se hubiera sabido que ella había traicionado a su propio pueblo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? El ser humano no puede visionar las consecuencias de su pecado. Cuando de repente él dice: pues yo me quedo callado, a la final yo estoy aquí con el rey, y luego lo que le pase a los otros allá afuera no es mi problema. Pero entonces ella, siendo parte del mismo pueblo judío, hubiera quedado como una mujer traicionera, porque pudiendo haber hecho algo desde su posición, no lo hizo y se quedó callada. Entonces, ¿qué pasa? Si esta mujer traiciona a su propia sangre, ¿cuánto más está dispuesta a traicionar al rey, verdad, hermanos? Por supuesto que el rey hubiera tenido que aceptar que ella también hubiera sido muerta bajo esa pena de muerte, porque ella misma hubiera sido prueba viviente de que en efecto no era una persona buena, y de esa forma hubiera inclusive traído mucha vergüenza a su propio pueblo, pues el pueblo hebreo tenía una mujer reina dentro del palacio del rey, y ni siquiera ella era capaz de apoyar a su propio pueblo. ¿Cuántos judíos no son así, hermanos? Y algunas personas quieren hacernos creer que todos los judíos son así, pero no. Vemos que la reina Esther era una judía honesta y pura, y que no traicionó a su pueblo, así como Jesús tampoco se quedó calladito en su palacio mientras él veía cómo el imperio romano se preparaba para arrasar completamente a Jerusalén. Jesús tuvo que bajarse de su riqueza celestial y convertirse en ser humano para tratar de salvar a quienes quisieran ser salvados. Jesús hizo lo mismo que la reina Esther. Él estuvo dispuesto a dar testimonio público por su pueblo, y por eso Jesús espera que su esposa esté dispuesta a dar testimonio público, no solo por Jesús, sino por el pueblo, por sus hermanos. Que no se quede callada con su pecado, sino que públicamente se arrepienta de sus pecados y se aferre a la ley de Dios, no importa lo que pase. Fue lo que hizo la reina Esther, hermanos. No importándole las consecuencias,
porque ella no era nadie. Había sido llamada de un momento a otro. La reina Vasti tenía una tradición. Todo el mundo la conocía, pero ¿quién era esta reina Esther? Una mujer que la habían traído al palacio de un momento a otro. Ella ni siquiera se lo esperaba. Y ahora ella, presentarse ante el rey a exigir que su decreto se echara para atrás, y a revelarle los planes del malvado siervo que el rey tenía, que quería matar a todos los judíos, pues tal vez el rey no le iría a prestar atención, tal vez ella no sería lo suficientemente importante, pero ya vemos que Esther, una mujer insignificante, se convirtió en la salvadora de su pueblo. Eso es lo que Jesús quiere para ti. Tú, que eres convertido por el demonio en una persona insignificante, que tal vez tú no has logrado nada en tu vida porque el demonio te ha atacado, precisamente para que los objetivos que tú tenías planeado nunca se cumplieran. Pero ahora Jesús quiere para ti que seas importante en lo que realmente es importante. Es decir, que tú con tu vida des testimonio público de tu fe y de esa manera tus hermanos sean salvados. Y entonces el rey te dirá: ven a la gracia del Señor, ven, benditos del Padre, ven a la gloria del reino. Hermanos, es tremendo, hermanos. Apercíbete, porque el tiempo se acaba. Hasta pronto.